Es un gusto el día de hoy para Mujeres y poder conversar con María Candelaria Ochoa, que está al frente de nada más ni nada menos que de CONAVIM. Muchas felicidades y mucho gusto por poder conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias, bienvenida. Es un gusto para mí, aunque es un tema difícil, pero estamos trabajando mucho y con mucho ánimo, porque creo que esta realidad se puede cambiar para las mujeres mexicanas. Te toca una situación muy difícil para las mujeres, ¿no? Yo creo que ha habido un periodo largo en el que la violencia contra las mujeres se ha venido acrecentando por todos lados, ¿no? Y en todas formas. Y bueno, es un gran trabajo el que hay que hacer para dar el siguiente paso. Sí, yo creo que es difícil, es un tema que es muy complicado, que las mujeres hoy nos damos cuenta que la violencia no es normal, que la violencia no es natural y que afortunadamente en la legislación ya se incorporó el tema de que es un delito la violencia contra las mujeres. Pero reconocerlo como tal, que existe, y peor, que alguna de nosotras lo vive, yo creo que eso es lo complicado. Sí, muy complicado, pero bueno, yo creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Esta ley general que tenemos aquí, pues es un avance singular. Sin duda, el 1 de febrero del 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La tenemos en CONAVIM en distintas formas para que realmente sea una ley accesible, y ahora la hicimos impresa para que la gente la pueda leer de mejor manera, para que las ilustraciones nos digan también y nos muestren esas formas de violencia, pero sobre todo porque creo que las leyes muchas veces se quedan en los archivos de la Cámara de Diputados, sí, y que no las conocemos a profundidad. Entonces la idea de esta ley general ahora ilustrada es que las mujeres la puedan tener, leer, comprender y hacerla valer. Creo que esto hay que darle una gran propaganda también. Sí. Una gran propaganda de ir explicando paso por paso el derecho frente a, bueno, si hay una violación, qué es lo que hay que hacer, si hay violencia contra las mujeres en la vida familiar, qué recursos tiene la mujer y qué clase de delito se está cometiendo con esto, ¿no? Etcétera. Sí, pues tratamos de explicarlo aquí en esta ley. Es muy importante que, además de que las mujeres conozcan sus derechos, yo creo que también es necesario que los hombres conozcan nuestros derechos, porque el gran problema que tenemos es que los hombres creen, como dice una antropóloga, los hombres creen que tienen derechos hasta que les echas en cara los privilegios, que en realidad no son derechos, ¿no? Sí, sí. Y yo pongo el ejemplo con mis estudiantes de manera muy pedagógica, diciendo que la inequidad está como en una especie de escalera. Cuando las mujeres, unos están más abajo y otros están más arriba. Exacto, los hombres acá, las mujeres acá, y que cuando las mujeres alcanzamos un derecho y hacemos que se cumpla, los hombres creen que bajan un escalón y que entonces los vamos a desbancar. En realidad aspiramos a tener igualdad de derechos e igualdad de obligaciones, porque también es real, no se trata solamente de que tengamos derechos, ¿verdad? Sino como ciudadanas también tenemos derechos y obligaciones. Y en ese sentido yo creo que no es que ellos tengan más derechos que nosotras, sino simplemente que nosotras no hemos alcanzado, reconocido y haciendo real los derechos que tenemos como ciudadanos. Sí, que lo que se vive y lo que se ha vivido durante décadas, siglos, etcétera, es una desigualdad. Así es. Es una desigualdad muy grande, ¿no? Desde que el hombre es el que tiene el patrimonio, el que decide las cosas, etcétera, etcétera, y eso viene pues de una historia muy larga, ¿no? Sí, que es una historia social y cultural, que luego las desigualdades se ejecutan en campos concretos, ¿no? Por ejemplo, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo,
O sea, toda esta idea de la desigualdad y además naturalizada, como de, sí, las mujeres valemos menos, ha sido también una condición que nos impide alcanzar igualdad en todos los campos sociales. Hay aquellos dichos viejísimos de calladitas se ven más bonitas, ¿no? Las niñas oyen y callan. Y cuestiones de este tipo, ¿no? Claro, porque y tiene que ver con la educación, ¿no? Claro, nos han hecho creer que las mujeres somos menos ciudadanas que los hombres, ¿no? Y pues no, en realidad tenemos los mismos derechos. El artículo 4º constitucional dice que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y por lo tanto tienen los mismos derechos. Pero no es una cosa antigua, Enriqueta. Apenas recién se reformó este artículo para decir que somos iguales ante la ley. Así es. El patriarcado es parte de una historia antigua. Ha sobrevivido. Por eso la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, dice muy bien, tenemos que erradicar el patriarcado. Ese es el gran reto cultural que tenemos en este siglo. Pero fíjate nada más de qué tamaño es el reto. O sea, es algo que ha vivido durante siglos, ¿no? Y es algo que tiene un asentamiento muy fuerte y muy firme en la desigualdad como algo, como lo que tú dices, como algo normal, ¿no? Claro. El hombre está arriba, la mujer está abajo, un poco más abajo, y hay una reacción cuando las mujeres van ascendiendo, digamos. O sea, las mujeres universitarias, por ejemplo, hace 30 años, ¿cuántas mujeres iban a estudiar Derecho? Decían 3 o 4 por ahí había en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Y ahora, pues son, a veces en algunas escuelas, son más mujeres que hombres, ¿no? Así es. Una mujer en la ingeniería era algo rarísimo. Era como de museo, ¿no? ¿Sí? Sí, yo estudié la licenciatura en psicología y cuando yo ingresé éramos más mujeres ya en mi grupo de estudio y decían que en 20 años la carrera de psicología, de ser una carrera muy masculina, se había feminizado porque las mujeres ingresábamos más, pero eso ha pasado prácticamente en toda la matrícula escolar. O sea, en 40 años las mujeres transformamos la educación, lo mismo que transformamos la población económicamente activa. O sea, en los años 70, pues las mujeres éramos aproximadamente el 3% en la población económicamente activa. Hoy somos casi el 40%. En las zonas metropolitanas, todavía en las zonas rurales, o no se contabilizan como población económicamente activa, o no hay empleos que las contabilicen, ¿no? Sí, bueno, y en las zonas rurales, ¿cuántos años, cuántas décadas, etcétera? El hombre era el dueño de la tierra. Claro, y el único que podía ser el dueño de la tierra. Claro. Y las mujeres trabajaban mucho, pero nunca tenían un salario, ¿no? Claro, una remuneración, etcétera. Exacto. Y tampoco podían acceder a la propiedad de la tierra. Así es. Entonces, desde ahí venimos. Desde allí. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Sí, hemos avanzado pero mucho. tenemos también grandes problemas, ¿no? Tenemos grandes retos con ya no solamente con la desigualdad, sino con la violencia, ¿no? Sí. Esto ha crecido exorbitantemente, ¿no? Bueno, pues que es dramático que 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia en nuestro país. Si somos 56 millones de mexicanas, nomás calculemos que 7 de cada 10. Y yo siempre menciono una frase que sucedió en la cumbre de población, en donde las mujeres llegaron a denunciar la violación a sus derechos y un juez se para y dice: cuando a las mujeres les violentan sus derechos, yo me pregunto, ¿dónde estamos los hombres? Y creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todas y todos, porque en realidad la violencia hacia las mujeres tiene que ver con este sistema patriarcal de desigualdades y con esos hombres concretos que pueden ser de nuestra familia o de otra familia, ¿no? Y yo creo que ese es un tema muy importante que tenemos que abordar, que las familias en este momento están siendo dañinas para las vidas de las mujeres y que tenemos que atender esa violencia, que reconocerla y que intervenir en esas familias, porque
siempre se piensa como que la familia es el Edén, el espacio de placer, el espacio de reconocimiento, y lo que hoy vemos es que no es tan así, ¿no? Sí, y sí. que tenemos que, hombres y mujeres, reconocer que esta violación a los derechos humanos de las mujeres que se expresa en la violencia, que puede llegar al feminicidio, es un tema grave y que Muy tenemos grave. que hacer cosas distintas para atenderla. Bueno, y en muchas formas es un tema cultural. Sí. Uh-huh. Es un tema de cultura social, de cómo ve la sociedad a las mujeres y cómo ven las familias y los hombres en las familias a las mujeres. Yo recuerdo poco antes, unos años antes de que muriera Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora en México, y un día le pregunté, oiga, ¿y para usted cuál es el principal problema de las mujeres hoy? Me dijo, el principal problema de las mujeres hoy es la violencia en las familias, la violencia contra las mujeres en sus propias casas. Uh-huh. Me dijo, y no es cierto que esa violencia llega únicamente a las mujeres de menores recursos, está en todos los hogares de toda la estructura social, desde los más ricos hasta los más pobres. Bueno, primero, no solamente las mujeres ponen la vida en una relación personal, sino incluso el riesgo de perder esa vida por un delito que hoy todavía tenemos pocas sanciones, pero que se convierte en una amenaza para cada una de nosotras. Y yo siempre insisto en que la violencia más grave es el feminicidio, pero todo el transcurso o el curso de la violencia es un problema para la vida de cada una. Entonces, el feminicidio, la violencia familiar, la violencia escolar, el acoso, el hostigamiento, el acoso callejero, son acciones que van minando nuestra confianza uh-huh. en nosotras mismas y en la sociedad, y muchas veces en los hombres. Yo digo que a veces hemos vivido violencia toda la vida, que nos damos cuenta cuando adultas de los tipos de violencia que hemos vivido y que... Sí, porque no necesariamente es física. Exacto. Es moral, es psicológica, es siempre en otras formas, ¿no? De muchas formas, de sí. múltiples formas, y que cuando nos damos cuenta, nadie nos enseñó a decir eso es violencia, sino que más bien nos enseñaron a callar, a que pero te ni dé siquiera, pena, ¿no? Ni siquiera eso es violencia, nadie nos enseñó a decir eso no. Claro, eso no lo aceptes, eso sí. no lo admitas. Oye, pero yo soy bastante optimista, porque yo veo que las nuevas generaciones, la generación de los millennials, por decir algo, va siendo mucho más pareja, mucho más tolerante, mucho más comprensiva, y hay menos violencia, por lo menos en algunos que yo conozco, ¿no? Que se van adaptando de otra manera a hacer las cosas, a mirar la vida, a respetar al otro, ¿no? Sí, etcétera. Yo creo que hoy también nos hemos transformado. Bueno, yo tengo de activista un montón de años en este tema, que luego a veces digo, ay, ya, que un día se acabe, que me toque verlo, porque quizá nuestras abuelas no reconocieron esa violencia. Nuestras madres, por lo menos la mía, ya así como que ponía ciertos saltos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Nosotras ya somos muy conscientes, mi generación, de que eso no. Y yo espero que las nuevas generaciones, que además yo he tenido muchísimos estudiantes uh-huh. jóvenes, que muchísimos estudiantes también reconozcan que no solamente no es normal, sino que no la ejerzan. Porque eso es lo más importante, el no ejercer esa violencia. Claro. ¿No? Uh-huh. Me parece muy interesante también tu trayectoria. O sea, tú empiezas como activista en defensa de mujeres y luego, cuéntanos. Pues mira, yo decidí irme a estudiar de mi pueblo, que es Etzatlán, Jalisco, a Guadalajara. Y en ese tiempo no había como mucha apertura para que las mujeres se fueran a estudiar solas. Pero mi mamá siempre me motivó y me decía, sí, tú vete, ¿no? O sea, como de, tú ve.
Yo hubiera, y pensaba seguramente yo lo hubiera hecho. Claro. ¿Cómo no lo hice? Mi mamá era enfermera, había vivido, yo creo que de manera muy libre, porque viajó mucho, y me decía 3 cosas bien importantes, y yo creo que eso a mí me pegaron mucho en la mente, en el corazón. No te cases hasta que ganes tu propio dinero. Y luego decía, de besos y abrazos no se hacen muchachos, hay que cuidarse. Y la otra, si un día tú te llegas a juntar con alguien y se separan, tú tienes tu casa, tú nunca serás una fracasada. Y yo con eso... Muy sabia, ¿eh? Muy sabia mi madre, era muy feminista. Yo digo que por eso también me hice feminista. Pero también tuve un Edipo muy largo con mi padre, porque yo desde muy chiquitita me iba con él al campo. Él es campesino y yo me iba desde chiquitita, ¿no? Y viví esa relación con mi madre y con mi padre muy disfrutable, quizá porque soy la más chica de la familia, ¿no? Pero eso te colocaba con tu padre en una condición de igualdad. Sí, o sea, distinta. No era la niña se queda en su casa y solo los niños vienen al campo con su padre. Y también entonces, no tuve hermanos. Tuvo una influencia. Entonces fue importante eso, ¿no? Entonces me fui a estudiar a Guadalajara a los 15 años, estudié la preparatoria y yo ya ahí era inquieta. Quizá no tanto intelectualmente en términos de hacerme feminista, pero yo, bueno, ya había estado en la primaria, había tenido un reconocimiento por ser la niña más inteligente, en fin, una serie de cosas que yo creo que influyó en que yo bailaba, cantaba, y hacía teatro cada vez que me invitaba la maestra, que además pensaba que yo tenía muy buena voz y un porte para declamar y para hacer circo, maroma y teatro, ¿verdad? Sí. Entonces eso te va motivando o de alguna manera desarrollando ciertas habilidades, supongo, ¿no? Eso lo digo hoy, en ese tiempo pues no, pero mi mamá me decía, Cande, ya no quieras bailar, ya no declames, porque es un vestido cada vez que quieres bailar y cantar. Y entonces yo, pero era, ¿quién quiere bailar? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo, ¿no? Y bueno, entonces me fui a Guadalajara, estudié la preparatoria y yo quería estudiar psicología. Entonces me metí a la facultad de psicología. Allí me encontré con textos feministas de psicoanalistas. ¿Estamos hablando de qué año? 89, más o menos. Y entonces, pues ahí me agarré leyendo, y me hice activista feminista. Entonces en la facultad yo ya era la representante del grupo, y hicimos una semana cultural, en donde invitamos, por cierto, a la señora Rosario Ibarra de Piedra, y a mucha gente más, a una amiga antropóloga, a mucha gente, para hablar de la condición de la mujer. Y fue muy interesante, fue la primera vez que en nuestra escuela llegó un tema de mujeres y feminista a discutir con las estudiantes y los estudiantes, y para mí fue como me marcó, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, hice en psicología un estudio sobre la violencia sexual contra las mujeres en Guadalajara, y luego ya, de ahí mi trayectoria profesional ¿cómo diría yo? Se fundamentó en este tema, y seguí siendo activista y hacía muchas cosas. Y luego... ¿Hiciste una maestría también? Hice una maestría, que también estudié el tema de las mujeres y la política. Luego hice un diploma general, diploma superior, que es como una especie de maestría en Flaxo, Argentina, en donde estudié el tema de la violencia y los derechos humanos contra las mujeres. Y luego el doctorado en ciencias sociales, con especialidad en antropología. Hice un trabajo sobre la política de Fox, del programa Jefas de Familia, un análisis de política pública. Entonces digamos que mi trayectoria ha sido violencia contra las mujeres, derechos humanos, política social y política pública. Pero además lo interesante es de que has estado en el activismo por un lado y en el entender las cosas de fondo. Sí, reflexiono mucho. En reflexionar. Sí. Y entonces eso te permite el día de hoy que estás aquí en CONAVIM, ¿no? Pues estar pensando
en las leyes, estar pensando en los programas, estar pensando en los concursos. Veía el otro día un asunto de un concurso que me pareció muy interesante, que enviaran relatos, relatos breves a través de internet, ¿no? Y entonces eso se vuelve como un banco de relatos, ¿no? Porque unas mujeres van leyendo los relatos de otras, si es que está en línea todo el tiempo, que yo supongo que finalmente deberá de estarlo, ¿no? Y entonces van abrevando de otras experiencias, ¿no? Pues esa y es de la otras idea. Cosas. Fíjate, Enriqueta, es muy subversivo, ¿eh? Sí, y fíjate que todo esto lo encuentras en el campo, en el territorio. Yo llegué a un centro de justicia en Puebla, a visitar el centro de justicia, y platicando con las señoras, y una de ellas habla y me dice, yo llegué aquí y entendí que vivía violencia. Y entonces me empieza a decir, entonces yo dije, claro, contamos siempre las cosas malas de la violencia, ¿no? Las mujeres, 7 de cada 10, etcétera, ¿no? Pero dije, pero también tenemos que contar las cosas buenas. También tenemos que contar cómo las mujeres salen de ciclos de violencia, para que otras mujeres las puedan leer. Y entonces se me ocurrió decirle, llegué aquí y dije, además siempre tengo ideas conforme voy viendo a mujeres en el contexto y en el territorio, y se me van prendiendo muchos focos. Lo conviertes decimos, en ¿no? acciones, ¿no? Claro, entonces yo les dije, tenemos que contar una buena historia. Y entonces el concurso se llama Te cuento una buena historia. Y quiero decirte que hemos tenido, por lo menos nos llegan 2 al día al correo electrónico. Y unas muy bonitas, unas muy fuertes, pero muy bonitas porque las mujeres reflexionan y dicen, claro, ahora entendí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el clic que tenemos que hacer las mujeres para poder transformar y para que muchas otras mujeres, como tú dices, subversivo, aprendan, lean, vean que sí se pueden salir de ciclos de violencia. No, y además fíjate que eso lo van a leer muchos hombres también. Sí. Entonces creo que es una forma de establecer una conexión entre lo que sucede, lo que se pensaba, lo que no habían entendido, lo que sí entendieron y lo que les choca, o X, ¿no? O sea, habrá quien lo rechace también. Seguramente. Pero, pues es interesante, porque pues sí. yo creo que, mira, al final de cuentas, el trabajo que tú estás haciendo solo se puede hacer y se pueden obtener logros si hay una participación de las mujeres, de la sociedad, de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que algo que yo insisto mucho es claro que en este tema el gobierno o los gobiernos municipal, estatal, federal, tenemos una gran responsabilidad. Así es. Pero sin duda la sociedad también. Y que cada una y cada uno de nosotros hoy diga, no voy a ejercer violencia, o que cuando está en una situación compleja diga, 1, 2, 3, 10,000, 10,001, 10,002. 1, 2, 3, esto es discriminación. Así es. Entonces, 1, 2, 3 es que no estamos oyendo lo que están diciendo las mujeres en una reunión donde hay hombres y mujeres, o donde hay una mujer sentada con 8 hombres, ¿no? Y parece que no dijo nada y de repente alguien lo repite y está diciendo lo que dijo la mujer, ¿no? Claro. Entonces, dice no, aquí hay algo raro, ¿no? Bueno, antier pasó en un periódico, en primera plana, 2 mujeres caminan solas en el espacio. ¿2 mujeres caminan solas? ¿Cuántas tienen que estar para no estar solas? ¿O por qué están solas si son 2? Sí. ¿No? Sí, te Entonces entiendo. fue muy simbólico eso, porque 2 mujeres solas caminan. Porque no hay ningún hombre. Porque no hay un hombre allí. Sí, y o sea, debían de haber dicho solo 2 mujeres. Solo mujeres. O solo mujeres. No, caminan solas, ¿no? Cuando van en la calle 3, 4 mujeres, van solas. Dices, pero van solas, ¿no? Solas. Sí, yo las veo acompañadas. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy interesante porque cómo prevalecen esos estereotipos de que tú y yo estamos ahorita solas, ¿no? Y estamos platicando, estamos hablando, nos estamos acompañando, pero estamos solas, ¿no? Indudablemente.
Pues muchas gracias por esta conversación. Yo espero que efectivamente el trabajo que tú estás haciendo, que me parece un gran trabajo en esta Comisión Nacional en contra de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? O sea, tenga mucho éxito y que vayamos avanzando. Y hay que poner el granito de arena a todo el mundo en torno a este tema. Sí, yo siempre pienso que este tema es un tema difícil y complicado, pero que estoy convencida que sí se puede erradicar la violencia, que tenemos que hacer muchas cosas en distintos ámbitos culturales, políticos, educativos, legales, y que es muy importante que sí, yo estoy convencida, acepté porque estoy convencida que se puede transformar nuestra sociedad por una sociedad igualitaria, que reconozca el papel de las mujeres y que además nos trate como ciudadanas plenas junto con los hombres. Y esta sociedad necesita de las mujeres y los hombres, pero en este tema, sin duda necesitamos que las mujeres reconozcamos las violencias, pero que los hombres no las ejerzan y que además nos acompañen en esta tarea para erradicar las violencias. Yo te deseo mucho éxito y bueno, pues habrá que seguir caminando y el camino es largo, pero hay manera de llegar a donde se quiere llegar. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Soy Enriqueta Cabrera, lo espero aquí en Mujeres y Poder.